horas previas, en los días previos, donde se decía, ¿no?, que lo que se iba a una inmovilización total, lo cual pues era básicamente imposible, porque obviamente pues de todas maneras la población tiene que tener la oportunidad de poder ir a comprar los productos de primera necesidad, y como el presidente Martín Vizcarra lo explicó ahora en su intervención, incluso se había barajado la posibilidad de hacerlo con los números del DNI, un tipo pico y placa, ¿no? Tipo pico y placa para salir de manera alternada. En algunos otros países se está dando esto, por ejemplo, en Bolivia, entiendo, están saliendo una vez a la semana los pobladores por 8 horas según su número de DNI. Pero al final, como también lo explicó el presidente, se llegó a la conclusión que lo más práctico y lógico era alternar hombres y mujeres para esta semana, esta última semana se supone antes del fin del aislamiento obligatorio, y poder finalmente aplanar, achatar la curva de contagio lunes, miércoles y viernes los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres, y domingo sí, inmovilización total. Estamos conectados con... ¿Estamos ya conectados? Estamos conectados con el ministro de Defensa, Walter Martos, para hablar de este y otros temas. Por supuesto, lo hemos visto al ministro muy pendiente de los resultados de las medidas tomadas por el gobierno, incluso con sobrevuelos y demás. Y además han recibido pues a los licenciados ya el día de hoy. Ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, a usted, Enrique, muchísimas gracias por permitirme conversar con usted, es un honor. Cuéntenos, estaba haciendo una introducción de lo que habrían sido pues los entretelones y la lógica por la cual se decidió finalmente por esta medida diferenciada de géneros. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? Usted que está tan cerca y está llevando, digamos, el control de estas medidas en el día a día, ¿por qué se optó por esta figura? Como usted sabe, las decisiones que se están tomando para afrontar esta pandemia se hace en forma colegiada en base a los informes que presentan los científicos, los expertos que vienen estudiando cómo va evolucionando esta epidemia a nivel mundial, y en base a eso los señores ministros en Consejo de Ministros, liderado por el señor presidente, se toman las decisiones. Como ya le explicó el señor presidente, si nosotros continuamos con esta tendencia y con estas restricciones que tenemos hasta el momento, probablemente a mediados del mes de abril ya nuestra capacidad de respuesta con las UCIs podría ser sobrepasada. Y es por eso que se recomendaba que haya un segundo martillazo, que lo llaman los estudiosos, para aplanar un poco más la curva. Y esto requiere indudablemente tomar una serie de medidas más drásticas en la restricción del movimiento de las personas. Mire, en forma sencilla, si el país se detuviera totalmente, probablemente en este tiempo que hemos restringido la movilidad, hubiésemos ya parado el virus. Pero eso es imposible. Un país tiene que moverse lo esencial para que siga subsistiendo la gente y para atender el servicio de la emergencia. Y por lo tanto, se tiene que mover por lo menos el 30% de la población para atender a esta emergencia. Hasta ahí estaba muy bien. El problema es que aparte de este 30%, hay otro 30% de la población que se está moviendo en forma irresponsable e injustificada. Esto ha dado lugar de que el nivel del contagio aumente en algunos niveles mayores a los que se había previsto. Para corregir, se tiene que restringir aún mayor la movilización de las personas. Entonces, había que restringir el movimiento de las personas que salen a comprar, porque la problemática mayor eran en los mercados, a la hora de compras, siguiendo ciertas costumbres en algunas provincias, como es Chacra La Olla, las ferias comunales, etc. Entonces determinó que se tenía que cortar por lo menos el 50% de la afluencia a estos centros donde se expenden víveres de primera necesidad.
Entonces planteó en poner lo que llamamos el pico y placa con el DNI, pero indudablemente vimos que con el DNI había que acercarse a la persona, verificar su DNI, y lo que tenemos que mantener ahora es la distancia social por lo menos de 2 metros. Y que lo más conveniente y más fácil de identificar era que interdiario salgan los varones y las mujeres. Mucho más fácil de controlar y también mucho más fácil de ejecutar. Ministro, cuánto esperamos que la famosa curva se pueda achatar? El presidente nos ha estado informando sobre el tema de la tasa de contagio, cómo la duplicación se ha tomado pues algunos días, pero en el último par de días hemos visto, pues ayer fue un día complejo, ¿no? Con más de 200 contagiados, ahora casi 100. ¿Qué cosa podemos esperar en los próximos días si esta medida es respetada por la población? Porque como usted señala, seguramente ese 30% es muy ilustrativo, el dato que nos da, el 30% que no se debería estar movilizando y que se moviliza, en parte lo hace pues saliendo, entre comillas, en familia, ¿no? A hacer compras o en pareja seguramente. Entonces esto esperamos que efectivamente reduzca esa movilidad. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuánto se debería achatar esta curva de contagio para que, como usted señala, en la quincena de abril podamos tener una suerte de, si no normalización total, sí ir avanzando con miras a una normalización de la sociedad? Mire, hay dos variables que el señor presidente y del Consejo de Ministros y lo que nos recomiendan los expertos es lo que estamos manejando para tomar ciertas medidas. Una variable es el número de infectados y la otra variable es la capacidad de respuesta que tiene en camas UCI el país. Si el número de infectados crece muy rápidamente, en forma exponencial, va a llegar un momento en que van a haber tantos que necesitan camas UCI o respiradores que el Estado no la tiene, y entonces esa gente que necesita los respiradores, hay una probabilidad de que supere la enfermedad o hay otra probabilidad de que no lo haga. Pero por lo menos tiene esas dos probabilidades. Pero si no tenemos las camas UCI para atender, indudablemente solamente tiene una probabilidad, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que esta curva se mantenga en un nivel que nos permita responder a todos los enfermos que necesitan camas UCI. En este momento, los nuevos casos están en un 21% en crecimiento. Este porcentaje, con estas medidas que estamos adoptando, deben bajar. Esa es la idea, que se achate la curva para nosotros tener la capacidad de respuesta que necesitan los casos más graves que se presenten. Cuéntenos, ministro, bueno, Lima, Piura y La Libertad son los datos que tenemos de mayores detenciones. Y como sabemos, pues hay algunas cuatro regiones, ¿no?, en las cuales el toque de queda se ha iniciado 2 horas antes, incluso a las 4 de la tarde. El resto del país, como sabemos, a las 6. ¿Qué resultado ha traído esta medida en los últimos días? Mire, tenemos un acumulado de más de 43.000 detenidos a nivel nacional. Indudablemente que los mayores casos se presentan acá en Lima y en las regiones que usted está mencionando y en Loreto, en el oriente. Aún hay gente reincidente en este tema que no toma conciencia de la gravedad del problema que estamos viviendo, aunque en la gran mayoría de la población, y agradezco a ello, cada vez crece más la gente que respeta las normas. Pero si hay un grupo de inadaptados, inconscientes, egoístas, que no le importa contagiarse y poner en peligro la vida de muchas personas, incluidos sus familiares. Entonces, estamos focalizando los lugares y tomando medidas muchísimas más drásticas,
conjuntamente con la Policía Nacional para actuar sobre estos sectores. Ujú. Y bueno, para ir finalizando, también le quería preguntar sobre el tema de la información falsa que está circulando. Introducía esta conversación diciendo pues que hubo audios en las últimas horas que daban cuenta que realmente van creando una sensación de psicosis, que daban cuenta de una inmovilización total durante 7 días. Yo decía, si esto se prolongaba sin el anuncio del presidente, podía haber incluso pues vaciar mercados, supermercados y todo este tipo de conductas sociales que van entrando, como repito, en una suerte de psicosis social, por decir psicosociales. ¿Se está ubicando, por ejemplo, a las personas que graban estos audios? ¿Sabemos si alguno de ellos ya ha sido ubicado, detenido? Sí, Enrique, le agradezco esta pregunta porque es sumamente importante. Mire, el presidente ya lo manifestó hoy al mediodía. Justamente el hecho de que el presidente salga diariamente a dar los informes precisos y oficiales de lo que está sucediendo en esta pandemia, tiene la gran finalidad de que la población mantenga la tranquilidad ante este momento de crisis. Existen gente irresponsable, inconsciente, que trata de crear incertidumbre, trata de crear temor, más aún de la que ya está teniendo nuestra población. Lo que más se necesita en este momento para afrontar es tener fe y confianza. Y eso no podemos permitir que la pierdan o lo quiebren ciertos adaptados sacando información falsa. Yo pido a la población de que tenga confianza en el gobierno. El señor presidente está tomando las decisiones más acertadas con un asesoramiento científico, con un asesoramiento de expertos, y tenga la plena seguridad de que tomará las medidas más adecuadas y que jamás va a llegar a medidas extremas que pongan en peligro la integridad de nuestro pueblo. Y en ese sentido, sí, lo que usted me pregunta, nosotros a través del Comando Conjunto, los institutos, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y también la Policía, tenemos todo un sistema de ciberdefensa para ubicar a estos sinvergüenzas y no solamente detenerlos, se le van a denunciar penalmente porque este constituye cárcel. Perfecto. Y ahora sí, para terminar, ministro, hay países vecinos que lamentablemente ven que la situación se sale de control. El más preocupante probablemente es el caso de Ecuador. Sabemos que las fronteras que ya están cerradas han sido reforzadas y el caso de Tumbes es uno de especial preocupación. Cuéntenos, por favor, las medidas que se han tomado al respecto. Mire, usted sabe que la frontera norte es sumamente amplia y si hay algunos pases informales que probablemente no nos han confirmado estén pasando algunas personas. El día de mañana está yendo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ha dado las indicaciones correspondientes. Va a hacer un sobrevuelo y un reconocimiento por toda la zona de frontera para detectar aquellos lugares que hayan abierto nuevamente para hacer pasajes clandestinos. Y estamos llevando una mayor cantidad de fuerzas para cubrir estos puestos y hacer un patrullaje más intensivo que tenga confianza la población de que estamos tomando todas las medidas para evitar de que ingresen virus a nuestro país de otros países. Ministro de Defensa, Walter Martos, muchas gracias por esta intervención. Ojalá podamos seguir conversando en los próximos días. Gracias. Gracias, Enrique, muy amable. Buenas noches. Bueno, acabamos de conversar pues entonces con el ministro de Defensa sobre toda la logística, ¿no? y todos los esfuerzos y toda la lógica que está detrás de medidas como las que se han anunciado ahora. Evidentemente la salud, ¿no?, es lo más importante, como él ha explicado, es esta relación además entre bajar la tasa de contagio y darle tiempo de alguna manera al sistema de salud de equiparse mejor, ¿no?, y tener más camas UCI, que como lo ha explicado el ministro de Salud Zamora más de una vez, no es solamente tener la cama, es toda una complejidad que incluye, por supuesto, pues el ventilador, el respirador artificial, el personal que está alrededor. Entonces ahí hay una lógica. Pero la otra lógica, por supuesto,
es la de la economía, cómo medidas como esta, ¿no?, de aislamiento social indudablemente golpean la economía, y esta tiene probablemente, como también se ha venido explicando en los últimos días, dos frentes. Uno es mantener la cadena de pagos, hacia lo cual se ha orientado mucho el Ministerio de Economía, las medidas también tomadas en combinación con el Banco Central de Reserva, pero la otra prioridad es evitar los despidos masivos, mantener en la medida de lo posible todos los puestos de trabajo que se pueda. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, se enlaza ahora con nosotros para conversar las labores de su sector al respecto. Ministra Cáceres, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches y buenas noches a la audiencia de TV Perú. Cuéntenos, por favor, la pregunta no es cómo preservamos los empleos en medio de una situación así y un poquito más allá después, porque sabemos pues que hay muchos rubros que se verán afectados. Se está tomando, sabemos pues, medidas como el del financiamiento de parte de la planilla, facilitar créditos y demás, pero ¿cómo observa usted esta tarea gigantesca en realidad? Sí, gracias. Creo que el primer mensaje que hay que compartir con la población es un mensaje de confianza. Nuestro gobierno está adoptando las medidas más adecuadas con la asistencia de técnicos, especialistas, científicos, con el objetivo de preservar la vida de nuestros peruanos y peruanas y en particular preservar los empleos. Para eso, como bien anotabas, se han tomado un conjunto de medidas, desde aquellos fondos que se han puesto a disposición de las microempresas del orden de los 300 millones, también el Fondo Crecer está abierto para dar créditos a las microempresas, para bajar el impacto precisamente de esta situación de emergencia. Una buena noticia, por ejemplo, hoy día la compartía la SUNAT, en el subsidio que está previsto para financiar el 35% de la planilla de aquellas empresas cuyos trabajadores ganan 1.500 soles, ya se han inscrito 165.000 empresas para acceder a este subsidio, pero yo quiero detenerme en un punto en particular esta noche y darle a conocer a la población que el día de hoy hemos cumplido con aprobar el padrón, que va a ser la base de datos para otorgar el bono a más de 780.000 hogares que tienen trabajadores independientes, pero cuya condición económica los pone en una situación muy vulnerable, muy cerca a la pobreza. Este, como ustedes saben, es un bono que es complementario al bono que ya viene otorgando el MIDIS, que está concentrado para la población en pobreza y pobreza extrema. En este caso estamos hablando de hogares que no se encuentran en esta condición, pero a propósito de la crisis, a propósito de la emergencia sanitaria, es posible que puedan verse afectados. En ese sentido, con la aprobación del padrón que ha tenido lugar el día de hoy por parte de mi despacho, luego las medidas que siguen son definir la plataforma de pagos. Esto va a tener lugar entre el día de mañana y el fin de semana. Estamos trabajando muy intensamente a efectos de que entre el lunes y el martes los beneficiarios, es decir, los hogares que van a tener a un miembro de su familia como perceptor de este subsidio, de este bono, reciban el mensaje correspondiente sobre en qué lugar pueden acceder para el cobro del mismo. Quiero también ser muy enfática en una medida de protección de la salud. Estamos haciendo esfuerzos para que podamos evitar las aglomeraciones a efectos del cobro de este bono. En ese sentido, hemos ya cerrado un acuerdo con el Banco de la Nación a efectos de que el pago no solo se pueda hacer a través de sus ventanillas, sino también a través de sus agentes, que son alrededor de 5.000 agentes a nivel nacional. Y con esta medida lo que pretendemos es, una vez definida la programación de los pagos entre lunes y martes, acercar a los ciudadanos a los puntos de pago que se encuentren más próximos a sus domicilios. Este es un esfuerzo importante, es la primera vez que como gobierno desplegamos no solo recursos para atender a la población más vulnerable, sino también estamos desarrollando las plataformas para que a través del modo virtual podamos facilitar ingresos a quienes más lo necesitan. Muy interesante, muy buena noticia efectivamente, porque claro, se hablaba mucho de la población en condición de pobreza, pobreza extrema, pero efectivamente había un gran temor por ese trabajador o independiente o en el filo de la informalidad y, como usted señala, además en situación de alta vulnerabilidad. Estamos hablando de estos 780.000 beneficiarios de un bono también de 380 soles.
Efectivamente, son 780.000 hogares. Hogares. Hemos cruzado las bases de datos y si consideramos los miembros en conjunto de estos hogares, estamos hablando de más de 1 millón de personas que podrían ser objeto de beneficiarse con la percepción del hogar que va a recibir los 380 soles. También se ha previsto que este bono se pueda otorgar en 2 momentos. Este es el primer momento. Hemos, como digo, desarrollando esfuerzos sin precedentes a efectos de poder desplegar rápidamente el pago del mismo. Hace poco menos de una semana que recibimos el encargo y a través del programa Trabaja Perú estamos diseñando todos los mecanismos a efectos de que este bono llegue lo más pronto posible a estos 780.000 hogares. Quiero también aprovechar este espacio para poner en conocimiento de los trabajadores y de los empresarios que, siendo nuestro objetivo central mantener los empleos, preservar la sostenibilidad de las empresas para mantener los empleos, el día de mañana vamos a tener una reunión virtual del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Hemos convocado y hemos creído muy pertinente involucrar a empresarios y trabajadores en la toma de decisiones a efectos de resolver esta situación que por ahora representa una para en las actividades económicas más marcadas en unos que otros sectores, con la intención de reducir el impacto de la emergencia sanitaria en la economía de los hogares y de las empresas. La reunión va a ser el día de mañana a las 2:30 de la tarde y nos va a acompañar el señor presidente del Consejo de Ministros en una clara voluntad política de trabajar juntos. Esta situación, esta etapa, la vamos a superar juntos. Su despacho, ministra Cáceres, considera o tiene posiciones formadas en torno a, digamos, en muchos casos, reclamos o demandas de las empresas en situaciones como estas para flexibilizar. Algunos puntos se habla, por ejemplo, de evaluar la licencia sin goce de haber, se habla del tema de vacaciones, ¿no? En los casos que los trabajadores acumulan vacaciones y muchos decían que era un buen momento, ya se sabe que hasta ahora eso no se admite. ¿Se podía ver flexibilizaciones en materias como estas? Estamos todavía evaluando el impacto de la emergencia sanitaria en los empleos y las medidas que han venido adoptando tanto empleadores como el propio gobierno. Creo que lo más importante es reconocer que como gobierno estamos desplegando un esfuerzo sin precedentes y lo hemos dicho con mucha claridad. No vamos a escatimar ni recursos, ni tiempo, ni trabajo a efectos de que nuestra economía se mantenga sólida. Tenemos, afortunadamente, el respaldo financiero de nuestras reservas internacionales y también de una posición reconocida a nivel internacional como un país ordenado en sus finanzas y con equilibrio financiero. Esos recursos están ahora justamente para servir a situaciones críticas o de emergencia como las que estamos atravesando. Y que no tenga ninguna duda la población, empresarios, trabajadores independientes, población vulnerable, que vamos a seguir adoptando las medidas para contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria. Otro ejemplo, pensando en los más vulnerables de nuestra población, está dado por los recursos que se han facilitado a las municipalidades, a efectos de que a través de la compra directa de alimentos se puedan entregar a las familias que están más próximas a su jurisdicción, a su circunscripción, con claro ejemplo de que tenemos que articular esfuerzos en los distintos niveles de gobierno, el local, el regional, en nuestro caso el nacional, para contrarrestar cualquier impacto que pueda mermar la capacidad de nuestros hogares, de nuestras familias, sobre todo y en particular de las que más lo necesitan. Ministra, es evidente que muy probablemente después del 12 de abril la vida no se vaya a normalizar del todo y como tal el trabajo y el empleo tampoco. Hay sectores que son muy intensivos, de un lado pueden ser pues en mano de obra y en empleo, de otro lado pues por el lado también tributario. Estamos hablando pues por ejemplo de minería, ¿no? De pesca, de sectores de la industria, de agroexportación. Y hay además otros sectores que van a ser especialmente afectados en una situación como esta, ¿no? Hablamos de turismo, hablamos del tema pues de restaurantes, de ciertos tipos de negocios. Se va a ir asumiendo, y eso yo sé que obviamente esa responsabilidad no cae toda en sus espaldas, sino es algo multisectorial, pero ya en el gobierno se está asumiendo una estrategia diferenciada según sectores y demás.
Estamos analizando la situación día a día, paso a paso. Creo que la población puede dar fe que el propio presidente de la República presenta el informe de la situación y de las medidas que se requieren para contrarrestar la propagación del COVID-19, pero también en el aspecto económico. Cuando nuestro presidente y nuestra ministra de Economía y Finanzas señalan que no vamos a escatimar ni esfuerzos ni recursos para contrarrestar los efectos de esta emergencia sanitaria, pero además para reactivar nuestra economía, lo decimos muy en serio. Y como Consejo de Ministros monitorizamos la situación permanentemente a efectos de tomar las medidas oportunas en el plazo previsto y de esta manera darle confianza a nuestra población, darle confianza a nuestros empresarios y en particular a nuestros trabajadores, que preservar el empleo está en la primera línea de atención de nuestro gobierno. Ministra Silvia Cáceres, gracias por este enlace. Ojalá también podamos ir efectivamente pues actualizando lo que pasa en su rubro, porque como repito, pues seguramente a partir del 12 o del 13 de abril vamos a tener que aplicar, ¿no?, ciertas innovaciones en nuestra forma de trabajar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Si me permite, solo un minuto, Por una favor, invocación final. Es claro. importante mantenernos, quedarnos en casa. Nuestro presidente ha sido muy gráfico esta mañana señalando la importancia de dar el segundo martillazo a esa curva que quiere controlar el número de personas afectadas con el COVID-19. Quedémonos en nuestras casas. Hoy se ha fijado un nuevo horario para los desplazamientos, para el tránsito, para la compra de alimentos. Lunes, miércoles y viernes les toca a los varones. Martes, jueves y sábado nos toca a las mujeres. Por favor, respetemos este nuevo orden para transitar por nuestra ciudad, por nuestro país, en beneficio de los más vulnerables, de nuestros abuelitos y nuestras abuelitas y de la salud de los que más lo necesitan. Muchas gracias. Gracias a usted, reiterada ahí la invocación de la ministra Silvia Cáceres. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Mañana viernes se realiza este particular pleno presencial desconcentrado en el Congreso de la República para, entre otras cosas y sobre todo, votar en torno a este proyecto multipartidario del retiro del 25%, que permitiría el retiro del 25% de las AFPs. Ya sabemos que el Ejecutivo está en contra, ¿no?, de esta idea y en realidad lo que ha hecho es, en dos momentos, ¿no?, autorizar el retiro de 2.000 soles, ¿no?, de las cuentas de las AFP para enfrentar la emergencia que se está viviendo, o hasta 2.000 soles para quienes ya en su última versión no hayan aportado al menos por 6 meses. Sin embargo, el Congreso insiste con esta propuesta, si bien un tanto matizada y diferenciada, porque este 25% tendría un límite solamente de 12.900 soles, que son 3 UITs, ¿no? No iría a más. Pero de todas maneras, pues insiste con este tema del 25% y estamos en enlace telefónico con Socorro Heisen, superintendenta de Banca, Seguros y AFPs, cabeza por supuesto de la SBS, en otras palabras, para que nos cuente cuál es la posición de la superintendencia frente al proyecto de ley multipartidario del Congreso. Buenas noches, señora Socorro Heisen, ¿cómo está? Bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cuál es la posición de la SBS frente al proyecto de ley, como repito, modificado del Congreso, que sería votado mañana. Sí, Enrique, nosotros reconocemos la buena intención que tienen los congresistas y que ante esta situación de emergencia muchos afiliados necesitan recursos para paliar los efectos de algunos no poder trabajar. Es por eso que el gobierno ha tomado medidas para los trabajadores en planilla, facilitando el retiro de la CTS y la suspensión del aporte, que les va a dar la posibilidad de tener más liquidez, porque van a recibir en sueldos neto entre 11.3% y 12.5% más en los próximos 2 meses.
y para los trabajadores que no aportan a sus AFPs desde hace 6 meses, se ha posibilitado la entrega de 2.000 soles. Nosotros estuvimos ayer en el Congreso expresando nuestras discrepancias con el proyecto original y hemos visto el proyecto sustitutorio y debo ratificar lo que dijimos ayer. El proyecto sustitutorio no resuelve las preocupaciones que generó el proyecto original, porque el proyecto sustitutorio tiene 3 tipos de efectos que nos parecen que son negativos. El primero, implica el retiro de 30.000 millones de soles, que es el equivalente al 18% de todos los fondos de pensiones que están en las AFPs, en un periodo de 2 meses. Al hacer esto, lo que hace es inunda el mercado con bonos del Estado peruano, con bonos y acciones de empresas peruanas en momentos en que los mercados no quieren demanda. Y por lo tanto, lo que va a pasar es que van a caer los precios, tanto de los bonos del Tesoro peruano como de las acciones de empresas peruanas, y va a encarecer el costo de fondeo, porque va a subir la tasa de interés, va a encarecer el costo de fondeo tanto del Tesoro peruano como de las empresas peruanas, porque es la tasa del Tesoro es una tasa de referencia para todos los créditos que obtienen las empresas del país en mercados internacionales y en mercados domésticos. Y entonces eso es un impacto que es muy negativo, y al hacer esto tienen un efecto que todavía es peor, que es al reducir el precio de las acciones y de los bonos del Tesoro, están afectando el valor de los fondos de pensiones, afectando tanto a los afiliados que se quiere beneficiar, incluyendo a los que retirarían, pero también a los que no retirarían los fondos. Y entonces generaría una caída del valor que podría ser permanente y afectaría la posibilidad de los peruanos de tener una pensión adecuada en el futuro. Por lo tanto, el proyecto sustitutorio en realidad no resuelve las preocupaciones que teníamos. Yo agradezco la oportunidad que me das de invocar al Congreso a una mayor reflexión. En estos momentos lo que necesitamos es trabajar todos unidos por resolver los problemas que tenemos que enfrentar, por lograr paliar la situación, y esto requiere un trabajo coordinado tanto del Ejecutivo como de las autoridades del Congreso. Nos parece importante focalizar las acciones que ya dictó el Ejecutivo, nos parecen adecuadas. Si el Congreso desea emitir un proyecto de ley adicional, este proyecto de ley debería focalizar la entrega. Por ejemplo, hay muchos de los que estarían recibiendo fondos que serían personas que ya tienen empleo, que tienen sueldos, que están en planilla y que por lo tanto posiblemente tengan menos necesidad que otras personas más vulnerables que no tienen ingresos en estos momentos, que no han estado cotizando, y a los que sí beneficia, por ejemplo, el proyecto del decreto de urgencia que emitió el Ejecutivo. Y la otra cosa que les dijimos ayer a los congresistas es que cualquier retiro del fondo debería ser gradual, y un retiro en 2 meses no es gradual. 15.000 millones en un mes, y 15.000 millones en el otro, o 17.000 millones en un mes, y 13.000 millones al mes siguiente no es gradual, es inundar el mercado de bonos del Tesoro peruano y de acciones y bonos corporativos de empresas peruanas, porque la mitad de los fondos de pensiones están invertidos, o más de la mitad están invertidos en ese tipo de instrumentos. Muy bien. Para finalizar, el presidente hoy ha reiterado que están de acuerdo con una reforma, ¿no?, del sistema de AFPs. Él propone hacerlo cuando pase la emergencia, y sabemos que el sistema de AFPs pues tiene problemas tanto en su cobertura como en sus comisiones, que son muy altas, y en las pensiones en sí mismas, que no pues han resultado o no parecen resultar lo que los usuarios esperaban. ¿La SBS tiene una posición sobre la necesidad de la reforma del sistema de AFPs? Nosotros estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo en la necesidad de una reforma profunda de los sistemas de pensiones de Perú. Es importante tener un sistema de pensiones
al que tengan acceso todos los peruanos, no solo el 20 y tantos %, y que tenga la posibilidad de generar pensiones adecuadas para la vejez. Estamos totalmente de acuerdo, nos parece que es adecuado discutir y trabajar en un proyecto conjunto que nos permita resolver este problema, que es un problema muy necesario para todos los peruanos. Socorro Heisen, superintendenta de Banca Seguros y AFP, gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ti, Enrique. Buenas noches. Vamos ahora a enlazarnos vía Skype con el vocero de la bancada de Somos Perú, Renan Espinosa, que esperamos haya escuchado la posición pues, de la SBS, que ha resultado muy clara. Congresista, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Espero que haya podido escuchar la posición de la superintendenta Socorro Heisen, pero igual, si no, probablemente ayer, como ella señala, ha podido pues, enterarse en detalle. ¿Cuál es la posición de Somos Perú sobre este proyecto multipartidario, luego, además de la última intervención del presidente de la República? Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Sí, en efecto, he escuchado a la señora Socorro el día de ayer y hoy también en tu programa, lo he estado escuchando atentamente, y me parece muy bien, primero, destacar algo, Enrique, a todas las personas que durante 28 años vienen aportando a la AFP. Me parece muy bien que después de 28 años, la SBS y hoy el Ejecutivo se den cuenta que hay que mirar este sistema y hay que hacer algunas reformas. Un poco tarde, sobre todo la SBS, quien cuenta con toda la información, con toda la data, que en reiteradas ocasiones se le ha solicitado, y entiendo que por cuestiones de tiempo no lo han podido otorgar oportunamente, pero nos alegra que este Congreso complementario le esté poniendo el cascabel al gato para que podamos entrar a una discusión. Sé que no es el momento porque estamos en una situación complicada, pero eso no quita que sigamos mirando a nuestro país hacia el futuro de esta gran reforma. 28 años después que el decreto ley aprobado por Fujimori, que creó las AFP, después de 28 años estemos discutiendo una reforma, nos parece bien, y ese es uno de los objetivos que el Congreso, y es lo que mi bancada y las otras bancadas que creemos que es importante tratar este tema de fondo, se converse. Y más aún contento que el presidente de la República el día de hoy haya dicho que ha llegado el momento de ver estas reformas de las AFP después de 28 años, pero nunca es tarde. Así que el Congreso está llevando una propuesta que seguramente en cifras gruesas, como lo ha explicado doña Socorro, podría generar algunas dificultades. El día de mañana en el Pleno seguramente habrá algunas propuestas complementarias, pero hay que destacar algo. Estos son ahorros, dinero de los ciudadanos que han aportado. Ellos no han aportado porque han querido, sino han aportado porque el sistema así los obliga. Parte de su sueldo depositar a esta cuenta individual que tiene cada aportante y que lo van a ver seguramente un gran grupo acá unos 20 años, algunos pronto que ya se van a jubilar, pero que en estas circunstancias desean disponer de sus ahorros. No me parece muy adecuado que se haya dispuesto, por ejemplo, de la CTS, que tiene otra configuración, pero sí nos parece adecuado que se disponga de los fondos, de los ahorros, de un ahorro previsional que lo vamos a ver todavía en 20 o 30 años en el caso de algunos, pero que se disponga hoy, que la persona tenga libertad de decidir sobre esos ahorros en esta situación de emergencia. Nos alegra también que el Ejecutivo, a partir de las propuestas de diversas bancadas en el Congreso que hablaron de las AFP y la disponibilidad de sus recursos, haya emitido este decreto de urgencia el día de ayer disponiendo el retiro de 2.000 soles. Eso va a ayudar a un grupo importante de aquellos que hace muchos años ya no cotizan en las AFP, ya no aportan a las AFP y que tienen su dinero y es parte de su sueldo que han ganado, y lo tienen ahí. Entonces nos parece muy bien que ahora se esté tratando estos temas. Pero la última propuesta pues, del Ejecutivo Congresista Espinosa tiene precisamente la opción de que más de 1,5 millones de personas terminen retirando todo lo que tienen en las AFP, que son pues quienes no han cotizado hace más de 6 meses y que según el cálculo que ha hecho la ministra de Economía, pues tendrían eso, alrededor de 2.000 soles. La posición pues ahora mismo del Ejecutivo y de la SBS, tomando en cuenta y reiterando que es necesario una reforma del sistema, lo que señala es que una propuesta como el Congreso de un lado
terminaría en realidad beneficiando no a los más vulnerables en un momento delicado como este, y además pues sería una suerte de choque a las finanzas nacionales y seguramente pues a la posición fiscal y macroeconómica del Perú. ¿No le preocupa al Congreso que, digamos, en estos momentos, si bien se puede poner, como usted dice, el cascabel al gato, al mismo tiempo se esté entorpeciendo una labor que ahorita pues debería estar muy enfocada? A ver, primero aclarar que si bien es cierto el decreto de urgencia beneficia a un grupo importante de personas, como tú lo has señalado, el proyecto de ley que propone el Congreso beneficia a mucha más cantidad de personas, a mucha más cantidad de personas. Y no solo con 2.000 soles, sino con un monto mínimo de 4.300 soles. O sea, no es cierto, cuidado con algunas falacias de algunos funcionarios, no es cierto que el proyecto de ley del Congreso no quiera beneficiar a la gran mayoría. Al contrario, está beneficiando a más personas. Justamente los que ya van retirando sus 2.000 soles a partir del decreto de urgencia. Adicionalmente, esta propuesta plantea que las otras personas puedan retirar hasta 4.300. O sea, queda claro que la propuesta del Congreso es para beneficiar a todos. El decreto de urgencia dice, si tú no has aportado los últimos 6 meses y tienes en tus fondos hasta 5.000, retira 2.000. Nosotros le decimos, puedes retirar mínimo 4.300 del fondo que tengas hasta 12.900 soles. Beneficiamos a una mayor cantidad de personas. No se están beneficiando los que más tienen. Hay gente que tiene 200.000, 300.000 soles en sus AFP. Esas personas solo podrán retirar 12.900 soles. Yo entiendo que las cifras macroeconómicas puedan generar cierta alarma, pero no tengo derecho yo a retirar en esta situación que no acaba el domingo 12, que no va a acabar ni siquiera los primeros días de mayo. Seguramente se va a alargar mucho más. No tengo derecho a disponer hoy que necesito siquiera 12.900 soles de mis ahorros. Hay que decir a los ciudadanos, esto no es un dinero del Tesoro Público, esto no se está chocando con la caja del Estado, con los impuestos que pagamos todos. Estos son recursos de mis ahorros, de mi sueldo, me descuentan todos los meses. Entonces, necesitamos tener claridad en ese aspecto, no estamos haciendo una acción que quiera perjudicar el Tesoro Público, al contrario, queremos sacar esos ahorros que tienen las AFPs de nuestro dinero, que lo usan para otros fines, para inyectar económicamente en el consumo diario en nuestro país, para darle dinamismo económico también. Pero al fin y al cabo, yo sé que hay puntos de vista y puntos de vista, pero vamos a discutir esta propuesta y al final el Ejecutivo también tiene la opción de observarlo si lo cree conveniente, pero hay una gran cantidad, más del 1.600.000 de personas, son más de 3 millones que con esta propuesta se beneficiarían. Y nuevamente, repito, son sus ahorros. Y no ustedes, es dinero del Tesoro tienen Público. la opción en el Congreso congresista de aprobarla por insistencia también, que es lo que han También, adelantado muchos obviamente, congresistas. para eso la población nos ha elegido. Nos ha elegido para tomar decisiones en un país como el nuestro, con equilibrio de poderes. El Congreso tiene toda la facultad de poder tomar esa decisión. Entonces, acá la pregunta es práctica. Tú que tienes tus ahorros en AFP, ¿quieres ahora disponer hasta de 12.900 soles? Yo estoy seguro que sí. No le estamos diciendo saca toda tu plata, porque eso sí sería generar un desequilibrio, porque ese dinero también está invertido, lo entendemos, aunque sabemos que lo invierten mal, porque la gente va perdiendo sus ahorros. Es fácil entrar, aunque ahora no es tan fácil, pero es fácil cuando las páginas web de las AFP estaban operativas, es fácil darse cuenta cuánto dinero la gente está perdiendo de su dinero. ¿Qué pasa si todos estos millones terminan en consumo? O estos miles de millones terminan en consumo, como se hizo en su momento con el 95.5, que se suponía que era para generar empresas y todo. Hay estudios que nos demuestran que buena parte de ese dinero terminó, bueno, sencillamente en consumo. Usted me dirá que es por la emergencia, pero no es ir en contra. Y efectivamente, ustedes han sido elegidos por el pueblo y acá hay democracia y hay equilibrio de poderes. Pero insisto, para terminar, no es ir en contra de lo que debería ser una estrategia, de alguna manera focalizada en un momento de emergencia mundial. A ver, si una persona tiene sus ahorros, no es una emergencia que hoy pueda disponer de 4.300 soles, esto no se va a acabar en este mes de abril. Ya lo dicen los expertos sanitarios en salud pública, eso tiene para largo. Bien. Esto no es que mañana se levanta la cuarentena y todo vuelve a su normalidad, no. Evidentemente. No vuelve. Entonces, como bien lo señaló doña Socorro hace unos minutos, esto no se va a dar mañana.
Esto tiene un proceso. Mire, mañana es el pleno de aprobarse esta propuesta tal como está planteada. El Ejecutivo tendrá un periodo de 15 días para observarla y, como tú lo has señalado también, el Congreso podría aprobarla por insistencia, y en el proyecto de ley hay un cronograma que no se va a sacar al día siguiente. Esto es un proceso. ¿Por qué? Porque la emergencia no acaba ni el 12 de abril ni el 30 de abril, y tiene para rato. Así que no hay que tenerle temor, simplemente hay que hacer el esfuerzo por decir a las personas que obligadamente nosotros depositamos en sus cuentas de la AFP, que administran nuestros fondos, que nos cobran por administrar nuestro dinero, decirle, devuélvanos 12.900 soles como máximo para poder solventar nuestra realidad ahora. Y sí, efectivamente es para consumo. Hay mucha gente para que pueda comer también. Se nos ha terminado el tiempo. Estaremos muy pendientes de este pleno mañana. Gracias, Renan Espinosa, por su intervención. Gracias, Enrique. Congresista de Somos Perú. Esta noche vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Caracas. Vamos a enlazarnos unos minutos con Fabiola León Velarde, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sabemos, Fabiola, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sabemos que el CONCITEC está haciendo una labor muy importante en la configuración de una biblioteca alrededor, una biblioteca al cual pues podrán tener acceso el público alrededor de las investigaciones que se hacen en el mundo sobre el coronavirus, y también incluso iniciativas que pueden aterrizar muy bien, como el tema del impulso de la producción de ventiladores, ¿no? Para pues la respiración artificial de los enfermos, Made in Perú, ¿no? Que sería, pues tendría una trascendencia importante. Pero nos gustaría que nos comente sobre el tema del concurso que se ha lanzado para impulsar investigaciones precisamente sobre el coronavirus. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, amigas, amigos de TV Perú. Efectivamente, esta es una iniciativa del CONCITEC para movilizar a todos los científicos del Perú que trabajan en estas áreas en las que tenemos enormes desafíos. Particularmente, como bien has mencionado, una tiene que ver con tener ventiladores de emergencia, ventiladores disponibles para, como cuando bien lo ha dicho el presidente, tengamos más casos que van a venir, esperamos, con esta nueva iniciativa del martillo aplanar la curva, pero van a venir nuevos casos y debemos estar preparados para esta y otras epidemias. Entonces, una de estas áreas en las que vamos a apoyar es con la construcción de ventiladores de emergencia. Ya tenemos algunas iniciativas que están siendo ofrecidas, particularmente en la Universidad Católica, y ha sido anunciada, pero también está la UNI, la Marina, y lo que nosotros queremos es apoyar con fondos semillas para que terminen el prototipo con las especificaciones del Ministerio de Salud y pueda ser validado por el INS para entrar en una fase de producción. Cada uno de los grupos puede producir aproximadamente 25 ventiladores por día, de manera que debemos llegar a tiempo para cuando empiecen a llegar algunos casos más, que se ha calculado que podría ser entre abril y mayo, para realmente empezar después a tener una curva más plana, según nos dicen los especialistas. Otro de los aspectos que avanza a una velocidad impresionante, Enrique, es el diagnóstico. Hemos hablado en el programa, tú has mencionado, la prensa en general ha comunicado sobre las pruebas serológicas y las pruebas que son las pruebas más rápidas y las pruebas moleculares, que son las pruebas que exactamente te definen si hay infección o no desde el primer momento. Están apareciendo ahora diferentes tipos de pruebas, como las pruebas que trabajan con fragmentos de material genético del virus, y que estas pruebas podrían estar en 15 minutos hasta antes de eso. Porque recordemos que ahora hay avances genéticos impresionantes, como el descubrimiento de edición genética, del que se está trabajando en Berkeley intensamente, justamente su descubridora, una de sus descubridoras, la doctora Jennifer Duda, y así tenemos otro tipo de posibilidades diagnósticas que en el Perú las podemos llevar a cabo si damos el apoyo y tenemos el equipamiento que en algunos laboratorios ya existe. Y finalmente, tenemos que trabajar en los sistemas de vigilancia epidemiológica. Si vemos los casos como Singapur, como Corea, inclusive como la propia China,
ellos han podido detectar rápidamente en tiempo real y geolocalizar el reporte de casos enfermos para poder aislarlos con las medidas más apropiadas y así tener en cada región, en cada distrito, la localización de los enfermos y por lo tanto evitar el contagio. Esa es una primera rápida, una acción, un llamado rápido a tres tipos de desafíos que tienen los científicos y a los cuales están respondiendo. Y los otros dos, a más largo plazo, son los estudios epidemiológicos. ¿Qué está pasando con esta pandemia? ¿Cómo se está distribuyendo? ¿Por qué en ciertos lugares está más activa que con otras? ¿Qué va a pasar cuando la curva se aplane? Y entonces, en ese sentido, vamos a apoyar estudios epidemiológicos de corte más clínico, pero también social. Cómo responde la familia socialmente. Y por último, las vacunas. En el Perú, un equipo que ya ha sido también anunciado en diversos medios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con la empresa Farvet, estarían ya a punto de tener una molécula candidata o ya la tienen para poder trabajar en los siguientes pasos que debe tener una vacuna hasta que llegue al mercado. Y bueno, podríamos aportar al mundo también con una vacuna que se desarrolla en nuestro Perú. De manera que es importantísimo que los científicos respondan a estos desafíos. Sabemos que lo pueden hacer. Ya nos están llegando muchos llamados, el concurso se cierra mañana en su primera fase, que es solo una nota conceptual, y después vamos a recibir los proyectos ya desarrollados, que estamos seguros van a ser aportes muy importantes para la ciencia peruana y también mundial. Espectacular, Fabiola, nos ha dado un temario que ojalá podamos desarrollar en un programa completo, porque es realmente apasionante cómo la ciencia, en medio de una situación tan compleja, puede organizar una respuesta con estas características. La comprometo entonces para que podamos hablar en los próximos días con más detalle. Con todo gusto, Enrique, porque tenemos mucho que aportar y esta pandemia tremenda para la humanidad nos da esa oportunidad no solo de unirnos, sino que la ciencia a nivel internacional dé todos los aportes para todos los países que están sufriendo, y el Perú puede hacerlo también. Por eso nos sumamos y estamos seguros que vamos a tener importantes resultados. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. ¿Vamos a hacer una pausa más o ya nos vamos? Una pausa más. Nos vamos, pero sigan ustedes en la programación de TV Perú. Continúa la conferencia de prensa que el presidente de la República y un grupo de ministros ofreció esta tarde para informar sobre los avances en la lucha contra el coronavirus. Que tengan ustedes una excelente noche. Nos vemos mañana.